Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. ¿Cuántas veces nosotros decimos que tenemos fe? ¿Cuántas veces decimos que realmente estamos confiando? Pero sin embargo nos damos cuenta por las diversas actitudes que nosotros manifestamos que no es cierto, que no estamos creyendo, que no estamos confiando. Cuentan, hay una anécdota que representa mucho esta situación que nos pasa a todos de alguna u otra forma, y es la de un alpinista. Este alpinista entendía que era muy ducho en aquello que hacía, que era muy fuerte, muy valiente, autosuficiente, y como era tan experimentado, no necesitaba de ayuda, y decidió un día subir a una montaña bien alta, y lo emprendió el camino solo, porque él quería llevarse la gloria, llevarse el mérito, no quería que nadie lo acompañara, pero confiaba en sus fuerzas, confiaba en su experiencia. Pero sin embargo, al pasar las horas y él seguir escalando y escalando, llegó un momento en que todo se hizo oscuro. Las nubes hasta hacían invisibles las estrellas. No había luz por ningún lado. Y de repente, este hombre que se creía tan autosuficiente, que podía lograr llegar a la cima de aquel alto monte solo, cayó al abismo. Relatan que mientras iba descendiendo abruptamente, como una película, le iban pasando escenas de su vida, hasta que llegó el punto que invocó al Señor. Señor, ayúdame, Dios, ayúdame. Y de repente algo lo aló, que casi le parte el cuerpo en dos. Y es que regularmente los alpinistas clavan una soga en algo fuerte, en una estaca, por si pasan situaciones como esta. Pero sin embargo este hombre quedó pendiendo en el abismo, en aquella fatal oscuridad de la noche. Estaba sin esperanza. Volvió a clamar a Dios y le dijo: Señor, necesito tu ayuda. Y el Señor le dijo: ¿crees que puedo ayudarte? ¿Realmente tú crees que puedo salvarte de la muerte? Y él le dijo: sí, Señor, claro que yo creo, por supuesto que creo. Y oyó esa voz clara y precisa que le dijo: suéltate, suéltate. Y sin embargo, al oír estas palabras, él más se aferraba a la soga que lo sostenía y nunca se soltó de ella. Y con mucho dolor, los rescatistas lo encontraron muerto al día siguiente, con apenas algunos metros para llegar a tierra firme. Eso nos pasa a ti y a mí muchas veces. Dios nos dice: descansa en mí. Dios nos dice: confía en mí. Y decimos con nuestros labios que realmente sí lo estamos haciendo, pero sin embargo estamos muy distantes de soltar la soga. Si soltamos aquello que entendemos que es nuestra seguridad, si nos desprendemos de aquello que entendemos que es nuestro sostén, pensamos que vamos a desfallecer y que no podremos continuar hacia adelante. Pero Dios nos llama hoy a solo confiar en Él, a derribar todo razonamiento, a soltar lo que es la cuerda que nos está impidiendo caer en los brazos del Señor, para que podamos hacerlo y podamos ser personas que realmente puedan usar la llave de la fe para abrir puertas que han sido cerradas en nuestras vidas. La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, dice que la fe es la certeza de aquello que estamos esperando y la convicción de aquello que no vemos. Pero si lo leemos en una Biblia del lenguaje actual, escuchen cómo dice:
confianza en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que tú vas a recibir lo que tú estás esperando. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Wow, eso es confiar realmente. Es estar seguro de que aunque yo no vea nada, yo lo voy a ver, porque yo lo estoy esperando. Y porque lo estoy esperando, yo no lo veo, pero yo sé, ciertísimamente estoy convencido que voy a verlo en la tierra de los vivientes, que mis ojos lo verán. Vemos el caso de Noé, que está descrito en esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 7. Dice, Noé, pueden ir mirando la pantalla, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. ¿Por qué? Porque Noé le creyó a Dios. Y mientras tenía un mundo en su contra, probablemente hasta burlándose de él escuchó la directriz de Dios y sencillamente sin razonar, sin calcular, porque Dios le habló de un diluvio. Y él pudo decir diluvio, pero sí, ¿qué es eso? Porque nunca siquiera había llovido. Pero él no razonó, sometió su intelecto, su lógica, su pensamiento humano y sencillamente obedeció al Señor. Y asimismo fue bendecido por su obediencia. Esto, amados, se trata de confiar. Y de confiar en forma absoluta. Confiar a tal modo que nosotros no le dejemos ni siquiera un mínimo pensamiento a la duda. Dice Hebreos 11 en el verso 2 que Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. ¿Cuántos creen que Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Tú crees que Dios es el creador de todas las cosas? ¿Tú crees que por la palabra, por el decreto de su boca, hizo el universo y todo lo que está en esta tierra? ¿Lo creen? ¿Por qué no creer entonces la palabra que Dios nos dice en este tiempo? Nuestros antepasados fueron justificados y aceptados por nuestro Dios porque confiaron en Él, porque todas estas cosas ellos las creyeron. ¿Por qué se nos dificulta tanto creer en nuestro hoy, en aquellas cosas que nuestros ojos físicos no pueden ver, pero que están prometidas por Dios a nuestras vidas? ¿Qué es confiar? Cuando nosotros hablamos de confiar, si buscamos el término en el original, está hablando de apresurarse a refugiarse. Y en ese refugio encontrará seguridad, estará tranquilo y tendrá esperanza. Ustedes saben todo lo que contiene la palabra confiar en sí misma. Es un refugio seguro. Es un refugio que nos llena de esperanza y de seguridad. Y cuando nosotros pensamos en lo que dice el verso 2 del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, nos vamos a dar cuenta mucho más a qué se refiere Dios con esto. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesús, porque de Él viene esa confianza a nuestras vidas. Jesús es nuestro refugio, es nuestra esperanza segura. Pero cuando hablamos de Jesús, ¿de quién hablamos? Hablamos del Verbo.
Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, vamos a leer que dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué unimos entonces? Que cuando la palabra nos habla de confiar en Jesús, nos está diciendo que nos refugiemos en Él, porque allí encontraremos seguridad y esperanza. Pero refugiarnos en Jesús significa refugiarnos en su palabra. Significa refugiarnos en el Verbo. ¿Qué es el Verbo? La palabra hecha carne en Jesucristo. Esa bendita palabra que es Jesús mismo nos fue legada. En ella tenemos que esconder nuestras vidas, para en medio de toda situación, de toda circunstancia, tener seguridad, tranquilidad y esperanza, porque en ella nos hemos escondido. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos está diciendo esta porción? Que si tomamos la decisión en nuestros corazones de sumergirnos en la palabra, de escudriñar las escrituras, de aplicar versículo a cada situación que nos acontece, creerlo, en ella meditar y ponerlo por obra, entonces podemos ir delante del trono de la gracia, y ahí vendrá el socorro para nuestras vidas, el auxilio para tu problema, el auxilio para tu vida. Lo vas a encontrar escondido en las escrituras. Y vemos que David lo supo muy bien. Vamos a leer unos cuantos salmos para que te des cuenta. Wow, para mí eso fue impactante. Cómo David conocía a Dios. ¿Por qué? Porque conocía su palabra. Porque sabía cuál había sido la reacción de Dios ante cada problema que atravesó su pueblo. David sabía una y otra vez cómo Dios reaccionaba repetitivamente, salvando, guardando, supliendo, librando su pueblo. Y así, en medio de la crisis, Él se levanta y empieza a decir: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. ¡Aleluya! En ti se regocijen los que aman tu nombre. Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¡Aleluya! Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¡Aleluya! Es que David conocía a Dios, amados. David podía decir que Dios era su refugio, que era su castillo fuerte, que no tenía por qué temer ni al hombre ni a las circunstancias. Y él lo decía seguro, a boca llena, porque conocía los hechos y las maravillas que su Dios había hecho en la antigüedad. En él se podía refugiar y estaba seguro. Pero yo quiero preguntarte en esta noche: ¿en quién te estás tú refugiando? Como David, ¿te estás refugiando en la palabra del Señor? ¿En ella estás encontrando el oportuno auxilio para tu situación? ¿Le estás creyendo a Dios? ¿O estás creyendo los mensajes que oyes en la televisión? ¿O estás creyendo lo que la voz de tu carne te dicta? ¿O lo que la voz del diablo te sopla? ¿Qué estás creyendo? ¿Cuál está siendo tu refugio? ¿En dónde tú estás queriendo buscar
tranquilidad y seguridad. Y por supuesto, si es algo diferente a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que infructuosamente estás gastando tus fuerzas en querer encontrar paz y tranquilidad y esperanza en cada una de esas cosas. Podemos confiar en muchas otras cosas distintas a la palabra de Dios, pero terminaremos concluyendo lo que también David concluyó. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor te es confiar en la palabra que confiar en la voz de tu carne. Mejor te es confiar en la palabra, en Jesús, es el que es el verbo, que confiar en las cosas que este mundo y el diablo quieren soplar a tu oído y arraigar en tu corazón. Yo te garantizo que si realmente eres hijo de Dios, Dios no te dejará en paz. Dios no va a detenerse hasta que no derribe los muros altos y fortificados que has levantado en tu vida y que están siendo un refugio errado, un refugio mentiroso, que lo que está trayendo es agonía, intranquilidad, angustia y desesperación a tu vida. Tienes que acabar de entender que tu Dios, que mi Dios, que el Dios de David es el Dios que cabalga sobre los cielos de los cielos para ir en tu ayuda. Él es el Dios que está por encima de las nubes porque quiere ser el que te guarda, quiere ser tu refugio. Es Adonai Sabaoth el que se va a levantar a destruir a todos tus enemigos para que estés tranquilo. Ese es el pensamiento que tiene que gobernar tu mente, tus acciones. Solo confía. Suelta el razonamiento. Suelta la soga en esta noche. Empieza a cambiar. Sal del refugio errado y entra al verdadero refugio que te da paz y esperanza, que es esta palabra, esta bendita palabra de Dios, que tiene sanidad, que es fortaleza, que es provisión, que nos llena todo, en cualquier necesidad. Entonces, la palabra registrada en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, verso 3, podrá hacerse vida en ti, cuando dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que confía en el Señor, el que confía en su palabra, el que se esconde en ella y esa palabra la establece en medio de cada necesidad, en medio de cada situación, va a tener paz, va a tener pensamientos de paz. Y si nosotros vamos al Salmo 119 y vamos a estar leyendo unos versículos puntuales de este salmo, nos vamos a dar cuenta cómo la palabra fue ese refugio para David, cómo esa bendita palabra fue su fuerza, su fortaleza, su consuelo en medio de la aflicción y de la angustia. Y yo quiero, por favor, en el nombre de Jesús, que se concentren aquí con todo su mente y su corazón, para que así como esta palabra fue bálsamo y sanidad para la vida de David, lo sea para cada uno de ustedes. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. El Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu promesa. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Mi alma desfallece por tu salvación.
en tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Sosténme conforme a tu promesa para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Yo soy tu siervo. Dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. He clamado con todo mi corazón. Respóndeme, Señor. Guardaré tus estatutos. A ti clamé. Sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipo al alba y clamo. En tus palabras espero. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. Mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame conforme a tu palabra. Muchas son, oh Señor, tus misericordias. Vivifícame conforme a tus ordenanzas. Muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. Me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín. Aleluya. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Pronta esté tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. En el nombre de Cristo, que así se ha hecho en nosotros. Estamos hablando de un hombre que pasó situaciones difíciles que quizás probablemente tú ni yo nunca lleguemos a atravesarlas, pero confió en la bendita palabra del Señor. La palabra era un tesoro que él había encontrado y una garantía de que le iría bien, porque decidió obedecerla, decidió ponerla en su corazón, meditarla de noche y de día, ponerla por obra, y sabía que en tiempo de angustia la palabra lo consolaba, que en tiempo de escasez la palabra le daba la seguridad de la provisión, que en tiempo de incertidumbre la palabra le daba la seguridad del porvenir. Eso hace la palabra con tu vida y con mi vida. Pero amados, dejemos de caminar como aquellos que no han conocido a Dios. Vamos a entender que tenemos que estar refugiados en el Verbo, en Jesucristo, y es refugiarnos en su palabra.
Y la palabra es un legado de Dios para nuestras vidas, para que caminemos bien, en paz, en seguridad. Y solo tenemos que creerla. Es solo confiar en el Verbo. Es solo confiar en Jesucristo. Es solo poner por obra su palabra para que nos vaya bien. Para que los resultados que nos sucedan en esta tierra sean aquellos que Dios planificó en los cielos, porque la actitud correcta nos va a llevar a tener los resultados correctos. Y lo vemos en el rey Salomón. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer unos versos de este capítulo para que nos demos cuenta cómo también Salomón, hijo de David, entendió cuál era la solución para poder tener una vida de paz, de seguridad y de esperanza en esta tierra. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Vamos a hacer un ejercicio. Y yo quiero que se lo conteste usted mismo con Dios, pero con genuinidad, con transparencia. Si Dios le preguntara a cada uno de ustedes ahora mismo: pídeme, ¿qué tú quieres que yo te dé? ¿Qué le dirían? Medítenlo. Y es para que ustedes mismos conozcan sus corazones. Medítenlo. ¿Qué le dirían? Salomón se refugió en la palabra de Dios. Salomón, ante aquel reto que tenía por delante de gobernar aquel pueblo numeroso, reconoció su debilidad, reconoció su incapacidad de gobernar aquel pueblo por él mismo y dijo: yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Señor, ¿qué hago con este problema? Yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Yo no sé cómo manejar esta situación. Me cogió de sorpresa. Interrumpió mi estabilidad económica, emocional, laboral. No sé qué hacer. ¿Estás haciendo eso tú delante del problema que te ocurre? Salomón le demostró al Señor: yo dependo de ti, yo confío en ti, yo me refugio en ti, Señor. Si tú no haces realidad tu voluntad, si tú no me ayudas, si tú no me llenas de fuerza, si tú no me capacitas, si tú no me das entendimiento, si tú no me das sabiduría, yo no voy a poder gobernar este pueblo. Y yo quiero que en este momento tú cierres tus ojos y le pidas al Señor que te dé entendimiento para manejar tu vida.
que te dé sabiduría para enfrentar lo que tienes que enfrentar cada día. Dile al Señor que no es por tus fuerzas ni por tu experiencia, que no vas a permitir que tu carne siga siendo obstáculo para que las cosas te salgan bien, sino que hoy tú decides abrir tu boca, rendir tu corazón y decirle: Señor, no sé cómo entrar ni cómo salir, no sé qué hacer. Tengo que ir a ti, mi refugio, mi esperanza, para que me enseñes qué hacer, para que me guíes en medio de estas circunstancias, para yo cortar todo resultado torcido y dañado, para enderezarlo y poder establecer lo que ya tú decidiste que fuese en el cielo y que anhelas verlo manifestarse en la tierra. El Señor escuchó la petición de Salomón. Dice la palabra que no solo lo escuchó, sino que se agradó de la petición que Salomón le hizo. Como en este instante, si lo has hecho de corazón, se ha agradado de que tú le hayas pedido lo que le acabas de pedir. Y en un instante vemos como Salomón empezó a manifestar el entendimiento y la sabiduría que le fue dada para dirimir toda situación que como rey de Israel se le presentaba. Y lo vemos claramente en Primera de Reyes, capítulo 3, a partir del verso 16. Tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partid. De esa misma forma el Señor hará contigo. Te dará sabiduría, vas a entender cosas que no habías entendido. Te vas a dar cuenta en un de repente de cómo actuar, de cómo entrar y cómo salir de la situación que estás atravesando. Y vas a empezar a ver resultados diferentes. Y todos van a tener que reconocer que la sabiduría del Dios eterno está en ti, que te ha dado entendimiento, que hay algo diferente en ti, que hay algo especial en ti, porque el peso de Dios habrá llegado y ese peso de Dios va a gobernar la situación que te acontece. Ya no más tu carne, ya no más tus reacciones abruptas. No. El peso de Dios gobernará tu vida. Primera de Reyes 4:25 dice: Judá e Israel vivían seguros. Vas a vivir seguro. Vas a vivir segura. Los que te rodean, tu familia va a estar segura. Porque la mujer, el hombre de entendimiento y sabiduría celestial estará gobernando sus vidas, estará enfrentando las situaciones a la manera de Dios y no a la manera
de su carne. Cuando nosotros decidimos refugiarnos en Dios, refugiarnos y obedecer su palabra, vamos a tener resultados buenos, porque entonces el resultado de Dios es el que se va a manifestar, no el resultado de tu carne, ni el que el diablo quería que siguiera siendo, sino el de Dios. Pero depende de ti, depende de lo que decidas, o refugiarte en tu carne, en tus propias cosas, en el enemigo, en todos los factores que hemos anteriormente mencionado, o realmente refugiarte en el consejo de Dios. La misma carta a los hebreos puntualiza hombres que le creyeron a Dios, que le creyeron sin titubear, con incredulidad, y vamos a ver los resultados. Abraham dejó su tierra y su parentela, confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso, cuando Moisés nació, lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo, porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener junto a ella, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios, en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Los israelitas confiaron en Dios y por eso, cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Cuando te refugias en la palabra, estarás libre del peligro, porque la palabra te guarda, te amuralla. Es el refugio seguro. Entonces, como te sientes segura y protegida, sientes que nada va a dañarte, porque esa palabra está como muro de contención rodeando tu vida. No importa la decisión que tengas que tomar, estarás en paz y en seguridad. No importa los pasos que tengas que dar, lo que tengas que dejar, lo que tengas que asumir, no importa, porque ese refugio te hace conciencia de que estás haciendo lo correcto, de que estás obedeciendo a tu Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés. Entonces vas a obtener la victoria que tu corazón anhela. Solo así, únicamente así, nosotros podemos tener victoria. Dice esa misma porción que ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron reinos. Y como actuaron con justicia, es decir, obedecieron a Dios, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de los que lo querían matar con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. ¿Estás tú refugiado en la palabra para ser poderoso y vencer todos los enemigos que se han parado delante de ti y que quieren devorarte? ¿Estás firme en ese refugio para poder vencer al adversario? Para poder mantenerte inconmovible como la roca, no importa los dardos de fuego que te sean enviados. Solo en obediencia a la palabra.
solo atesorando la palabra, solo usándola de la forma correcta, aplicando lo que Dios dice a cada circunstancia de tu vida, saldrás victorioso y podrás pisar serpientes y escorpiones y nada va a dañarte. La vida, amados, es una carrera que exige resistencia. Tienes que resistir. Tienes que resistir. No te canses, no te canses. Resiste, resiste, persevera, pero hazlo refugiado, escondido en esa palabra del Señor. Al final te vas a dar cuenta que todo, absolutamente todo, valió la pena. No te enojes, no te rebeles, no te amargues, no te deprimas, no te entristezcas. Simplemente confía, solo confía, solo créele a Dios. Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Piensen en Jesús. Pensemos en Jesús. Mucha gente pecadora lo odió, lo hizo sufrir, pero Él siguió hacia adelante. Por eso ustedes no deben rendirse, no deben desanimarse, pues en su lucha contra el pecado, contra la incredulidad, todavía no han tenido que morir como Él. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.